La desobediente, autora Paula Bombara. Nació en Argentina en 1972, es bioquímica de profesión, pero desde 2004 se dedicó a escribir tanto ficción como no ficción, dirigida especialmente al público infantil y juvenil. Publicada en febrero de 2021 por la editorial Lo que leo. Los principales personajes son Margaret, Robert, Mildred, Profesor Waldman, Florence, Charles, Andrew, Victor, Frankenstein, Peter, Creme, Rose y Jasmine. Bueno, ahora te voy a contar de qué trata. Todo empieza un 29 de octubre en Londres, cuando es enviada una de las cartas de la querida hermana Margaret, donde expresa toda angustia, preocupación y lo pone al día de las cosas que hizo apenas le llegó el manuscrito de su hermano Robert. Y una de esas fue que descubrió que ella conocía a dicho profesor Waldman y decidió preguntarle por el hombre que abarcaba mayormente todo el manuscrito, que era Víctor Frankenstein. Al preguntarle, el profesor no dijo ni una palabra, entonces Margaret decidió retirarse. Al poco tiempo se presentó el profesor con un manuscrito donde explicaba toda su vida. En las primeras hojas podías leer cómo había sido su dicho desempeño tanto en la universidad o cuando decidió ser profesor titular. Cuenta que cuando conoció a su mujer Mildred, tenía una inteligencia chispeante, el nacimiento de sus 3 hijos y por último la noticia de que su hermano menor había fallecido y tenían que hacerse cargo de su hija Florence. La que había tenido la iniciativa de ir a buscarla había sido Mildred, ya que ella había creado un vínculo por el simple hecho de que la tomaba como una hija. Ellos tenían el miedo de que no le acepten la adopción, ya que Florence era hija legítima de Marcela, pero no tenía ningún vínculo con el hermano de Waldman. Eso era un secreto que se le había confesado en Londres. Al primer encuentro con la niña estaba con la mirada perdida, no emitía ninguna palabra. Al solucionar todo problema legal, tomaron rumbo hacia su casa. Florence sufría mucho al no poder dormir, pero consiguió la ayuda de Mildred. Con el tiempo nos dimos cuenta que era una niña prodigio. Se sumergía en los libros y con el tiempo logró expresarse un poco más. Tuvo más relación con sus primos, en especial con el menor, ya que lo hacía acordar a su hermano por la edad. El hijo mayor de Waldman, que era Charles, se enamoró de Florence y empezaron un noviazgo a escondidas, por miedo a que no la acepten. Cada vez se sorprendía más de la capacidad que tenía la niña, pero Waldman se lamentaba porque era mujer y no iba a poder aprovechar todo ese talento. La esposa le dio la idea de llevarla a la universidad donde el profesor trabajaba, pero él se negó porque una mujer no entraba a dicha universidad. Pero lo convencieron e hicieron un trato de ir, pero si se comportaba. El profesor en un momento de su escrito dijo que Víctor fue a verlo meses después de que Florence comenzara en el laboratorio. Waldman decidió después de una charla invitarlo, pero se enteró de que Florence se había escondido y escuchó toda la entrevista porque se había quedado haciendo unos cálculos, y eso lo hizo enojar. Pero el tener un nuevo discípulo era estimulante para él. El profesor descubre que Florence había sacado libros de la universidad sin el permiso de él y que la mayoría eran libros que le había recomendado a Frankenstein. Él, al sentirse traicionado, dijo: en su sociedad el lugar de la mujer era al lado del hombre. Era algo que no se discutía seguido con Mildred porque tenía buenos argumentos. El profesor le hizo varias preguntas a la niña y como no contestaba, amenazó con no dejarla entrar al laboratorio, pero Florence no contestó. Andrew, el hijo del medio, confesó de que él había sacado los libros. El profesor le gritó y Andrew se puso de pie y empezaron a pelear. El profesor le pega y en forma de castigo lo alista en el ejército. A Florence no le dejó ir al laboratorio y a Mildred le sacó la administración de la casa por cumplirle todos los caprichos a Florence. El profesor insultó la inteligencia de su mujer por el simple hecho de que ella lo quería hacer cambiar de idea y no mandar a su hijo al ejército. Ambas mujeres no hablaron más adelante de él de filosofía natural. Él pensaba que había restaurado el orden familiar. Víctor empezó a distanciarse del laboratorio, había creado uno propio en su casa, ni siquiera contestaba a las visitas del profesor. Pasaron muchas cosas durante esos 2 años. Charles le pidió la mano a Florence, pero ella lo rechazó y le echó la culpa a Waldman porque ella eligió seguir estudiando para demostrarle que era capaz.
de que Andrew estaba en la guerra y que su madre estaba en una depresión. A todo esto el profesor había dejado pasar todo eso por estar abocado al trabajo y Charles decidió irse de la casa. Waldman vuelve al trabajo y en camino escucha un disparo en la casa de Víctor y sale Florence toda sucia con sangre en las manos. Víctor había empezado a explorar la electroquímica en los seres vivos. Esa noche que Waldman encontró a Florence en esas condiciones, ella le trató de explicar lo que había visto, cómo Víctor había traído la vida nuevamente a alguien. El profesor enojado le negaba todo y le reclamó lo sucedido con Charles, pero ella le explicó bien cómo eran las cosas. Le agarró del brazo y ambos vieron a la bestia recorrer hacia el bosque. Pero Waldman seguía sin escuchar a Florence. El profesor decide echar a Florence de la casa, como también de la familia. Se dio cuenta de lo que tanto le había costado formar con Mildred, que era una familia feliz, se había arruinado todo y era lo único que la hacía feliz a ella. El profesor había deseado de que Florence se cruzara con la criatura para recibir dicho castigo. A la tarde siguiente hubo una reunión en la sala de profesores donde dijeron que Víctor estaba preso de una fuerte fiebre nerviosa. Al terminar la junta, Waldman se replanteó todo lo que le había dicho Florence. Mildred viajó a Londres y Waldman, con todos sus problemas, cayó en dicha depresión, pero decidió recuperar a su mujer, que había viajado porque su madre había enfermado. El profesor, sin dudarlo, viajó a Londres. Mildred le dio la condición de que si quería volver, que sea acompañado de sus hijos. El profesor tomó el barco hacia Rotterdam y se reencuentra con Charles. El hijo mayor había estado en busca de su hermano, pero después de varios meses, por un grupo de soldados, se enteró de que Andrew había muerto ahogado. Charles le expresó un recuerdo a su padre y lo terminó con la frase de que era un ser egoísta y manipulador. El cansado le dijo de que siempre trataba de ser el hijo dilecto, y durante años vieron cómo Florence fue creciendo. Ella deseaba ser más que una mujer hogareña y era alentada por su madre al contarle los avances políticos en las mujeres. Nuevamente Charles le contó otro recuerdo donde él decía que iba a dejar de lado su carrera y lo único que él había hecho era ignorarlo porque estaba ciego por los logros de Florence. Y el profesor nunca reconoció el trabajo que ella había hecho. Mildred se contactó con una amiga que iba a ayudar a Florence con sus estudios. Charles, como última petición, le dijo que vuelva a hacer sus actividades y que reconozca ante todos el trabajo de Florence. Antes de irse le dijo que su apellido era Verney y que él iba a ser el último Waldman. El profesor tomó viaje de regreso y estaba planeando una venganza para su mujer por haberlo traicionado. Llegó completamente cambiado y volvió a su trabajo y se negó a reconocer el trabajo de Florence. A Víctor lo habían visto por última vez en Londres. Mildred y Peter volvieron y Waldman pensó que estaban cayendo en su trampa. El profesor estaba volviendo del trabajo y escuchó la voz de Charles. Se le pusieron los ojos llorosos por ver el hombre en el que se había convertido su hijo. Charles le preguntó si había cumplido con la palabra y con sus actitudes se dio cuenta que no y se retiró rápidamente de la casa. El profesor pensaba que iba a ir a la universidad y lo trató de frenar. Al llegar a la universidad, el profesor escucha una explosión. Su laboratorio se estaba prendiendo fuego a causa de su hijo. Con ira le revolvió una piedra, pegándole en la cabeza. Charles, el hijo mayor, recupera la conciencia y se declara culpable. Luego, en esta historia hay un cambio, donde empieza el relato de Florence hacia Andrew. Cada vez se pone más interesante. El plan era que Florence se tenía que disfrazar de hombre para conocer la biblioteca, pero como ella y Charles estaban enamorados, decidieron mantenerse al margen y dejar que Andrew saque los libros. Florence se enteró de que no era hija del hermano del profesor y ella siguió contando y desarrollando su plan. Kremp, uno de los profesores de la universidad, la había citado, pero ella, asustada porque pensaba que la habían descubierto, se le fue cuando le preguntó si quería ser su segundo discípulo. Ella aceptó y decidió contarle a su amado Charles, pero ella
Pero ella, contando emocionadamente, Charles la felicitó y le dijo que quería casarse y que ya no podía esperar. Ella le explicó y Charles le pidió una noche de intimidad, pero ella se negó por el simple hecho de que si quedaba embarazada no iba a poder seguir con sus estudios. Florence cuenta con detalle lo que había visto y sentido la noche en la que vio a Víctor con la criatura en proceso de creación. Decide seguir a la criatura y observa su adaptación. Luego se tuvo que ir de su casa y convivió con la hermana de Rose, que era Jasmine. Al tiempo descubrieron que ella se disfrazaba para ir a la universidad. Ella dijo una palabra clave y se sintió en un entorno muy hostil. Kremp demostró su gran apoyo hacia las mujeres. Y por último, Waldman, arrepentido, pide perdón en todo su relato. Fue una historia bastante interesante, pero a la vez un poco injusta por el simple hecho de la pobre Florence, porque si hubiese sido en otro momento y en otra etapa donde las mujeres eran un poco más aceptadas, hubiese sido muy diferente las cosas. Y yo creo que si le hubiesen dado más oportunidades a las mujeres y hubiesen estado más de acuerdo en que ellas aporten, hubiesen logrado varios avances mucho más rápido. Y en el sentido de la ciencia, eh, es como que estaban siempre en lo básico, nunca salían y trataban de innovar como hacían algunas mujeres, y por eso mucho no me gustó. Y la verdad, otra cosa que no me gustó fue de que el final, no, yo hubiese buscado un final diferente. Fue una historia bastante linda y bastante curiosa para que se desperdicie en el final.